¿Nunca se ha tenido esa sensación de vacío? Es algo como difícil de poner en palabras, ¿verdad? Pero que parece que está por todas partes. Pues bien, no es algo nuevo. El filósofo Gilles Lipovetsky ya le puso nombre hace décadas en su obra, La era del vacío. Y hoy vamos a meternos de lleno en su diagnóstico para intentar entender un poco mejor nuestro presente. Si al menos pudiera sentir algo. Fijaos, esta frase que podría salir de cualquier consulta de terapia es que se ha convertido en el eco de nuestra época. Lo clava, captura a la perfección una dolencia que es súper actual, esa sensación de vacío, de estar como desconectado del mundo, de los demás y bueno, hasta de las propias emociones. Pero, y aquí viene lo interesante del análisis de Lipovetsky, es que este sentimiento no es un fracaso personal. Ojo, no es un problema de cada uno, sino que es el síntoma de un cambio social brutal. Él lo llama neonarcisismo y dice que es una consecuencia directa de haber pasado de una cultura que se basaba en el deber a una cultura totalmente centrada en el placer y la permisividad. A ver, para entender bien esto del nuevo narcisismo, tenemos que pararnos a pensar dónde ponemos nuestra energía, nuestras esperanzas como sociedad, porque el cambio ha sido, vamos, radical, un giro de 180 grados. Antes, la identidad se construía en lo público, en lo colectivo. Éramos, por así decirlo, homo politicus. ¿Qué nos movía? Pues las grandes ideologías, la idea de la revolución, la esperanza de construir un futuro mejor. Pero ahora somos homo psicologicus. El foco se ha desplazado por completo al aquí y a la ahora, al bienestar personal, a la vida privada y a esa búsqueda que parece infinita de la autorrealización. Lipovetsky le pone un nombre a este motor del cambio, lo llama el proceso de personalización. ¿Y qué es? Pues es esa fuerza que poco a poco fue desmantelando los grandes proyectos sociales, las ideologías colectivas, y redirigió toda esa energía hacia el yo, hacia el individuo sí, como lo llama él. De repente todo empezó a girar en torno a la persona, que se veía como liberada de las viejas ataduras colectivas. Vale, ¿y esto cómo se traduce en el día a día? Pues se convierte en una especie de proyecto a tiempo completo, a veces casi obsesivo, el desarrollo y el descubrimiento constante del propio yo. Y la prueba está en la explosión de todo tipo de prácticas: yoga, psicoanálisis, bioenergía, zen, lo que se nos ocurra. Lipovetsky habla de una inflación, sí. Es como si de repente tuviéramos un arsenal de herramientas para la exploración interior que en la práctica vinieron a sustituir el antiguo compromiso político. La conciencia de clase, de algún modo, fue reemplazada por la autoconciencia. Y mirad, este ejemplo es casi cómico, pero es que es revelador al máximo. Jerry Rubin fue uno de los activistas radicales más famosos de los 60 en Estados Unidos. Y su lista de terapias, bueno, es que muestra el cambio cultural de una forma brutal. De la revolución en las calles a la revolución interior. El nuevo lema revolucionario pasó a ser algo como amarme a mí mismo lo suficiente como para no necesitar a otro que me haga feliz. Tremendo. Pero claro, aquí llega la pregunta del millón. ¿Toda esta autoexploración, todo este viaje hacia adentro, de verdad nos lleva a un yo más fuerte, más completo? ¿O acaso tiene una consecuencia que nadie se esperaba? Pues aquí está la gran paradoja de todo esto. Resulta que toda esa inversión en el yo, en conocerse, en analizarse, no construye una identidad más sólida. Todo lo contrario, la disuelve. A fuerza de observarlo, de interrogarlo, el yo se queda sin referencias, pierde su centro. Y este es un concepto clave, el yo desustancializado. Habla de un yo que se ha vuelto fluido, inestable, casi líquido. Ya no es una roca sólida, sino una búsqueda interminable que, paradójicamente, lo que hace es dejarlo vacío. Vale, hasta aquí el individuo, pero ahora veamos las consecuencias. Cómo este nuevo yo, que es más frágil, más inestable, cambia la forma en que nos relacionamos con los demás y con la sociedad en general. El primer síntoma es clarísimo, la obsesión por el cuerpo, la lucha contra las arrugas, las dietas, el gimnasio. A ver, no es solo vanidad. Lipovetsky lo ve como un proyecto narcisista que nace de un pánico total a la muerte en una cultura que ha perdido la trascendencia. El objetivo ya no es tanto vivir bien, sino simplemente durar, ganarle tiempo al tiempo. Y a nivel social, el clima que se genera es el de una indiferencia apática. Ojo, no es una guerra de todos contra todos, es algo mucho más sutil. Es una especie de cortesía distante, una desvinculación funcional. El otro ya no es un rival al que enfrentarse, sino que se convierte en una presencia neutra, casi invisible. Y esto choca mucho con lo que decían otros teóricos, como Christopher Lasch, por ejemplo, que veían la sociedad narcisista como una especie de jungla, llena de competencia y manipulación. Lipovetsky, en cambio, ve lo contrario, una retirada general de la rivalidad pública. Para él, el narcisismo no fomenta la guerra, sino el desinterés.
El otro, al quedarse sin sustancia, ya no es hostil, es simplemente indiferente. Y aquí llegamos a una de sus ideas más fascinantes, y diría que más potentes. El narcisismo no es solo un rasgo de personalidad, es una forma sutil, muy sutil, de control social. ¿Cómo? Pues al mantener a cada uno obsesionado con su propio mundo interior, se neutraliza el conflicto social. Es una tecnología, por así decirlo, que nos integra en el sistema, pero desvinculándonos de los demás. Socializa desocializando, dice él. Una forma de adaptarnos a un mundo atomizado. Muy bien, ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. ¿Cómo encaja todo esto para producir esa sensación de vacío con la que empezamos nuestro análisis? Pues a nivel personal, esto se manifiesta como una especie de huida del sentimiento, una tendencia a evitar el compromiso emocional, la pasión. Se promueve el desapego, las relaciones cool, ligeras, y no es tanto por un ideal de libertad, sino que es más bien un mecanismo de defensa para proteger a un yo que ya se siente demasiado frágil, demasiado vulnerable. Venga, vamos a resumir todo el proceso en 5 pasos para que quede súper claro. 1. La sociedad desplaza el foco de lo público al yo privado. 2. El yo se convierte en un proyecto interminable de análisis y mejora. 3. Este hiperenfoque, paradójicamente, vacía al yo de un significado estable. 4. Las relaciones sociales se enfrían y se convierten en una indiferencia protectora. Y 5. El resultado final, un vacío interior generalizado y una incapacidad para sentir de verdad. La conclusión final de Lipovetsky, por tanto, es que todo este sistema de hedonismo, de personalización y de narcisismo crea una cultura que ya no se define por la opresión como en épocas pasadas, sino por el vacío. Una estrategia del vacío la llama, que nos deja en una especie de flotación permanente sin anclas. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final que es bastante inquietante. Si este vacío, esta apatía, este enfoque en el yo, no son la verdadera libertad, sino una forma de control mucho más sutil que nos mantiene dóciles y pacificados, entonces, ¿qué significaría ser libre de verdad hoy en día, en esta era del vacío?